Hermano, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola a Tito. Tenemos que tener pendiente que esta es una epístola de un misionero entrenando a un joven pastor. Y yo creo que las enseñanzas que encontramos aquí son obvias, que debe de considerar a una persona que está llamada a un ministerio, que está llamado a servir. Yo sé que aunque es destinada para un pastor, sirve para la iglesia, porque no solamente encontramos principios ahí que podemos nosotros aplicar, pero también nosotros tenemos que tener suficiente conocimiento ante nuestro líder. Así que Tito capítulo 3, versículos 8 al 11, vamos a leerlo y luego lo vamos a comentar. Tito capítulo 3, versículos del 8 al 11. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insista, mire con qué énfasis habla, insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Claramente encontramos en estas palabras instrucciones que debe de tener en cuenta un ministro, ¿ok? Y en versículo 8, fíjate que dice estas cosas. Siempre cuando vamos a estudiar la Biblia, debemos hacerle pregunta al versículo que estamos leyendo. Y es así como vamos enriqueciendo el estudio a través de las respuestas. Cuando dice estas cosas, ¿a qué cosas se está refiriendo? Es la pregunta. A todo lo mencionado anteriormente en los versículos anteriores. O sea que tenía que prestar atención a todo eso que fue mencionado. Y debía no solamente prestar atención, sino insistir, persistir en mantenerse firme, con convicción, por una muy buena razón, por los que creen en Dios, por la responsabilidad del ministro de instruir y enseñar a los feligreses. Porque fíjense que basta, yo tengo una frase que verdaderamente es muy fuerte, porque dice que no basta creer en Dios, sino creerle a Dios. Hay muchos que creen en Dios, creen a sus maneras. Inclusive la Biblia dice que hasta el diablo y los ángeles también, los demonios también creen en Dios. No basta creer en Dios, es creerle también. Y más que todo, creerle es lo importante, porque entonces creerle nos obliga a ir a la Biblia, a ir a la palabra y entender qué es lo que el Señor quiere que yo crea, que creerle sus promesas. O sea, que creer que Él es el creador, lo que revela ser, las escrituras como su palabra, creer el evangelio, sus promesas, mire todas las cosas que nosotros necesitamos creer. ¿Okay? ¿Por qué? Porque muchos profesan creer en Dios, pero hacen eso, no le creen a Dios y lo manifiestan con su estilo de vida. Por eso dice que los que creemos en Dios debemos ocuparnos en buenas obras. Nosotros sabemos que no somos salvos por obra. Es más, las sectas promueven eso. Pero sí tenemos que entender que para buenas obras Dios nos hizo. En otras palabras, hay tanto mal en el mundo que cuando uno hace buenas obras, quieren que se toque trompeta. Pero verdaderamente si nos ponemos a pensar, y eso lo dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que para buenas obras Dios nos hizo. Él nos creó para eso, para lo bueno. Entonces, cuando hacemos lo bueno, no tenemos por qué gloriarnos. Estamos haciendo simplemente para lo que Él nos hizo.
Por eso debemos de mantener buenas obras para glorificarlo a Él y dar buen testimonio. Nosotros sabemos que siempre hay una disyuntiva entre lo que es fe y obra, y Santiago capítulo 2, 14 a 26 explica muy bien acerca de la fe y las obras, porque hay, repito de nuevo, hay quienes creen que haciendo obras se salvan o se ganan el cielo. Nosotros debemos de quitar esa palabra de nuestro vocabulario. El cielo nunca se gana. Santiago 2, 14 al 26. El cielo es un regalo que Dios nos da y nos lo da por gracia. ¿Okay? Por tanto, no es por esfuerzos humanos. Ahora, lo que hacemos es que la fe justifica las obras. En otras palabras, ¿por qué la fe justifica las obras? Porque como nacemos de nuevo, el Señor cambia nuestra naturaleza, el Señor derrama su amor en nuestros corazones, todo eso va a resultar en nuestro interés por el bien de los demás y las obras simplemente van a resultar de manera natural del cristiano. Por eso es que las obras justifican la fe y la fe es lo que nos justifica ante Dios para salvación. Según el versículo 9, también Pablo está pidiéndole a Tito que preste atención a un fenómeno que estaba sucediendo en aquella época, que era la influencia de los judaizantes. De eso hemos hablado anteriormente. Era una lucha grande que tenían los ministros contra estas personas, los judaizantes. Sabemos que los judíos no son creyentes en Cristo como Mesías. Estos judaizantes sí profesaban fe en Cristo y cualquiera pudiera decir amén, pero no. Ellos creían que no bastaba con la fe en Cristo, que también tenían que a la par continuar guardando la ley de Moisés para salvación. No hay nada de malo de guardar la ley porque la ley es buena, la ley nos hace bien, pero no para salvación. ¿Entienden la idea? Entonces ellos estaban obligando a nuevos creyentes, inclusive a gentiles, a que guardaran la ley de Moisés para salvación. Y tuvieron que luchar fuertemente contra estos judaizantes en aquellos tiempos. Inclusive provocaba contenciones y discusiones. Esa fue la razón por la cual se hizo el primer concilio de la iglesia. Usted puede leer acerca de ese concilio en Hechos capítulo 15. Y esta carta fue escrita en el 65 después de Cristo. ¿Qué me está diciendo eso? Me está diciendo que a pesar de que ya había pasado el concilio y habían deliberado ya correctamente acerca de la posición ante la ley de Moisés y la fe, persistía el problema, continuaba circulando, y eso es lo que me deja saber a mí, hermano, que a veces los hombres somos tercos, caprichosos en las cosas que creemos, insistimos en ello. Yo no sé si es por orgullo de no decir me equivoqué, o por cualquier otra razón, pero persisten en esas creencias a pesar de que Dios les está hablando una y otra vez de que corrijan sus creencias, pero persisten. El sistema religioso antiguo, que ese es otro aspecto también, aún prevalecía, aún estaba en función. ¿Por qué? Porque el templo fue destruido en el 70 después de Cristo. Esta carta se escribe en el 65. Quiere decir que el sistema antiguo judaico estaba en su pleno apogeo, todavía continuaban los sacrificios, todo eso continuaba. Por tanto, la lucha era peor todavía contra estas personas de que no entendían que Cristo ya había cumplido su misión mesiánica y todo aquello es un figurismo que ya Él había cumplido en Él. Eso no lo podían entender. Por eso que nosotros tenemos que saber que cuando la Biblia habla de que ya pasó la ley, nos preguntamos, ¿cuál ley fue la que pasó?
Sabemos que la que pasó fue la ley religiosa. Recuérdense que la ley se dividía en 3 códigos: el religioso, el moral y el social. El que pasó por completo fue todo aquel sistema religioso. ¿Por qué? Porque aquí Cristo lo cumplió. Ya no hace falta ni realizar sacrificios, ni guardar fiestas, ni nada. Cristo cumplió todo, y lo que sí nos dejó fueron las 2 ordenanzas para que la guardáramos: el bautismo y la Santa Cena. ¿Okay? La ley social, muy buena de por cierto, porque todo lo que viene de Dios, recuerden que todo eso lo estableció Dios. Todo lo que viene de Dios es muy conveniente, pero era una ley para el pueblo de Israel, porque todo país tiene su cúmulo de leyes, y en ese momento ellos estaban bajo un gobierno teocrático, no humano, y Dios les dejó saber cómo debían regir todos sus asuntos sociales y sus relaciones sociales. Y eso le pertenecía a Israel. Pero la que sí está vigente es la ley moral. La ley moral vienen a ser los 10 mandamientos, que sabemos que está vigente porque fue lo que hizo Jesús en el Sermón del Monte, que cogió aquella ley, inclusive la llevó a niveles más profundos, que eso es lo que persiste hasta hoy, los 10 mandamientos. Pero en aquel entonces que se escribe Tito, aquel sistema continúa funcionando. Los judíos con su religión, los judaizantes por otro lado, y Tito tenía que mantenerse firme en lo que él estaba creyendo y en lo que él estaba predicando. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando uno le añade al sacrificio de Cristo, está poniendo en tela de juicio su eficacia, su eficiencia. Y el sacrificio de Cristo verdaderamente es totalmente eficaz. Y también se siembra duda en cuanto a nuestra seguridad de salvación y confunde a los hombres. Mira lo que está pasando en nuestros días. Es un verdadero fenómeno, un problema. Hermanos nuestros cristianos que persisten en que la salvación puede perderse. Y eso no es bueno, porque eso es restarle eficacia al sacrificio de Cristo. A veces lo vemos así muy liviano y no profundizamos que verdaderamente es un tremendo problema. ¿Okay? En aquellos que creen en la pérdida de la salvación. O sea, que es lo mismo que hacían los judaizantes. Estos que creen que se pierde la salvación ponen todo el énfasis de la justificación en ellos mismos, en lo que ellos pueden lograr, y no están confiando plenamente en el sacrificio de Cristo. Es obvio que también se puede asemejar al sistema católico. Recuerden que el sistema católico, ustedes lo pueden ver, creen en la Trinidad, creen en el sacrificio de Cristo, inclusive en la resurrección y todo, pero ellos dicen, no es suficiente lo que hizo Cristo, hay que guardar 7 sacramentos para poder entonces ser salvo. Muchos de ustedes vienen del catolicismo, ¿no es cierto? ¿Cuántos vienen del catolicismo? Solamente la hermana Hilda también, entonces, y la hermana Emma. Ustedes conocen los 7 sacramentos, ¿verdad? Bautismo, confirmación, Eucaristía, confesión y penitencia, las sagradas órdenes, matrimonio y unción de enfermo. Pero fíjense, eso es para ser justificados ante Dios. Y por eso es que, miren lo que dice Hebreos capítulo 10, del 10 al 14. Hebreos 10, del 10 al 14. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ya saben por qué se está escribiendo aquí en hebreo, porque todavía persistían esos sacrificios. O sea que los podían mencionar
de que estaban en su pleno apogeo. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, ya esa es la segunda vez que lo repite, un solo sacrificio por los pecados, claro que es uno solo, porque no vamos a matar a Cristo por los miles de cristianos que hay. ¿Cuántas veces lo vamos a matar? Fue una sola vez. Y por eso es que Dios establece que el que cree en Él es salvo. Pero Él lo hizo una sola vez. Dice, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué dice que se ha sentado a la diestra de Dios? Porque los sacerdotes se mantenían en pie, trabajando, ofreciendo miles de sacrificios al día. Y sacrificio, y se mantenían en pie. Cuando un sacerdote se sienta es porque su trabajo terminó. Es como estar las amas de casa que pueden estar haciendo sus quehaceres en casa y cuando se sientan es porque terminaron el trabajo. Por eso es que Jesucristo se sentó, claro, dice, a la derecha de Dios. Dice, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, o sea, hasta que se establezca el reino de los cielos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos, fíjense, para siempre a los santificados. ¿Somos perfectos? No, pero ya Dios nos ve perfectos, cubiertos por Cristo, bajo la cobertura de Cristo. Él nos ve perfectos. ¿Por qué ustedes creen que nosotros podemos tener estos cultos de oración? ¿Por qué ustedes creen que podemos hablar con Dios? Porque estamos cubiertos por la sangre de Cristo. De lo contrario, ninguno de nosotros pudiera ni tan siquiera invocarlo. Porque así es de santo Dios. Pero gracias a esa cobertura ya Cristo, Dios nos ve perfectos en Cristo. Porque acuérdense que Dios no solamente ve el presente, ve mucho más allá. Y a Él nos ve en cuerpos glorificados y adorándolo por toda una eternidad en un estado perfecto. Por eso que en el cielo ya no va a haber pecado, ya no va a haber tentación, ya no van a haber batallas espirituales, ya no vamos a necesitar oración, ya no vamos a necesitar estudiar la Biblia. Yo sé que vamos a estar alabando y adorando a Dios por los coros que presenta Apocalipsis, pero a lo mejor hay otras cosas que vamos a estar haciendo que en este momento no lo sabemos. Pero ya Él nos hizo perfecto, por tanto no hay que añadirle más a este sacrificio. Ahora nosotros podemos pensar, porque el texto está mencionando disensiones y cuestiones así. No solamente tenemos que pensar en lo mencionado acerca de la ley, pero también ciertos temas doctrinales en la iglesia de Cristo causan disensiones. Y es ahí donde tenemos que cuidar. Nosotros tenemos suficiente material bíblico y suficiente verdad para estar en la verdad. Si no estamos en la verdad es porque o no hemos estudiado correctamente o simplemente nos hemos dejado influenciar. Y ese es uno de los fenómenos detrás de las denominaciones. La iglesia de Cristo es una. A la iglesia de Cristo pertenece, y esto no me canso de repetirlo, todo el que profese que Cristo es Dios y que es único Salvador y mediador. Usted profesa eso, usted es parte de la iglesia de Cristo. Pero ¿por qué entonces el fenómeno de las denominaciones? Por las disensiones en cuanto a temas doctrinales. En otras ocasiones, aquí mismo los martes, yo les he presentado lo que cree en cada denominación. Se ha estudiado. Y hermanos, por eso soy bautista. Yo soy bautista porque es de esas denominaciones, perfecto nunca, no somos perfectos, pero de todas las denominaciones, los que doctrinalmente interpretan mejor la Biblia son los bautistas. Usted coge cualquier denominación, usted me pueda preguntar, yo le puedo decir, ellos fallan en esto. Y claramente ver que no es lo que la Biblia dice. Pero sin embargo, tenemos que respetar las diferentes denominaciones que existen, porque cuando el Señor venga a llevarse la iglesia, todo eso se va a acabar.
Ya no vamos a necesitar. Si las doctrinas son las que dividen la iglesia, ya no vamos a necesitar doctrina. Por eso es que vamos a hacer una sola iglesia. Y el consejo bíblico es evitar las disensiones. Dice que son vanas, que son sin provecho. Mientras que estemos en la tierra no nos vamos a poner de acuerdo. Por eso hay que respetarnos. Buscar siempre lo que nos une, que es la fe, que es el amor en Cristo, y tener un concepto correcto de la persona y la misión de Jesucristo. Pero aún así, dentro de los mismos bautistas también hay disensiones. No se piensen que no estamos exentos de disensiones, porque dentro de los mismos bautistas conocemos los argumentos acerca de la salvación. Están los calvinistas, también lo hemos estudiado aquí en la iglesia, con sus 5 teorías, y yo lo he dicho, no me canso de decirlo, hacen a Dios que hace excepción de personas. No hay otra manera de ponerlo. Y eso no es correcto. La Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. Y el calvinismo está erróneo en eso. Los arminianos, que también lo hemos estudiado, que se desentienden un poco de la obra de Dios para responsabilizar al hombre, simplemente, que son los que creen que la salvación se pierde, hacen a Dios mentiroso. No hay otra manera de ponerlo. Si Dios te está prometiendo a ti que por la fe y por la gracia tú estás justificado y eres salvo ante Dios, y tú dices, no, sí, yo puedo recibir a Cristo, pero yo puedo perder la salvación, usted está haciendo a Dios mentiroso. Punto, no hay otra manera de verlo. Y eso ocurre dentro del cristianismo, dentro de los mismos bautistas. ¿Okay? Otro tema que es de disensión es la doctrina de la escatología, con sus 4 escuelas de interpretación. Y ahí están, y tienen una manera de pensar diferente en cuanto a las cosas que van a suceder en el futuro. Créanlo o no, la doctrina del Espíritu Santo con relación al tema de la Trinidad. Todo eso lo hemos estudiado aquí. Quizás a veces no nos recordamos sí o no, pero yo les he enseñado acerca del sabelianismo, que su promotor fue Sabelio. Y Sabelio lo que interpretaba la Trinidad como que eran revelaciones en modos. Y yo lo he escuchado hasta de púlpitos de iglesias bautistas, de que dicen, no, porque Dios primero es Dios, después de ser Dios Padre viene a ser Dios Hijo, y después de ser Dios Hijo viene a ser Dios Espíritu Santo. Eso es una revelación en modos y no justifica la doctrina de la Trinidad. La Trinidad es un Dios en esencia y naturaleza, la divina, pero 3 personas. Y la Biblia da testimonio de que las 3 personas han estado siempre en la creación, en la redención, ahora con el Espíritu Santo. Han estado las 3 personas siempre. Pero el sabelianista no lo cree así. Y eso es dentro del cristianismo, para que ustedes se den cuenta cuántas cosas hay que pueden causar disensión. Eso sin pensar en confrontar las sectas que niegan algún aspecto doctrinal. No están siendo guiados a toda verdad, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Juan 16:13 dice, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y el Espíritu Santo no me puede decir a mí una cosa y le va a decir otra cosa a Yané diferente, y que nosotros pensemos que ambos estamos en la verdad. No es razonable, es ilógico. Él tiene una sola verdad y una verdad absoluta. Y o estamos en la verdad o no estamos. Punto. Y es por eso que yo me tengo que cerciorar bajo el escudriño de las Escrituras que lo que yo profeso es la verdad de Dios. En las exhortaciones del versículo 10 y 11,
dice que las contiendas pueden provocar división, o sea que nos respetamos en los diferentes puntos de vista. Lo que sí no podemos es aceptar los que nieguen la cristología. Esa es la doctrina más importante que nos une como iglesia. El resto son todas importantes, no es que se esté negando la importancia, pero puede haber una sobrevivencia en el sentido de que podemos mantenernos unidos en fe y en amor, a pesar de que podamos tener alguna opinión diferente en algún aspecto de la doctrina, pero nunca llegar a provocar contiendas. Ejemplo, los maestros deberían de preocuparse de enseñar lo correcto y lo que esté de acuerdo con lo que dice la iglesia. En cada iglesia Dios ha establecido un pastor. Yo no voy a hablar de mi persona, voy a hablar del oficio como pastor. Y el oficio como pastor quiere decir que tiene la autoridad doctrinal. Y noten que en las cartas enviadas en Apocalipsis a cada iglesia se le manda al ángel de la iglesia. O sea, se le demanda al pastor, o se le exige o se le alaba a ese pastor. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad doctrinal, tiene la autoridad de enseñar desde el púlpito, y obviamente los maestros deben de conocer lo que ese pastor cree y predica, y tratar de pues no ir en contra de lo que se predica. Pero siempre, por eso es que se mantiene la unión para no darle lugar al diablo. O sea que si hay alguna persona, y ese es el consejo de Tito, si hay alguna persona que no está de acuerdo con lo que esa iglesia enseña y está provocando contenciones en la iglesia, dice Tito, sáquenlo. Sáquenlo porque hace más daño que bien. ¿Ok? Y ustedes saben ya todas nuestras posturas doctrinales y todo lo que nosotros profesamos y creemos. ¿Por qué? Porque la unión es muy importante. Esopo era un fabulista griego y él cuenta de 4 toros que una vez fueron amenazados por un león. Cada vez que el león los trataba de atacar, lo que hacían era unir las colas, haciendo que el león siempre se encontrara con los cuernos. Los toros unían las 4 colas. Y cada vez que venía el león se encontraba con los cuernos. Dice que un día el león astutamente le dijo a uno de los toros que los demás estaban hablando mal de él, que no les gustaba unirse a él porque tenía mucha peste, que estaba siempre lleno de mosca. Y esto hizo que el toro se ofendiera grandemente y ya no quisiera juntarse más con los demás. Dio lugar a que el león se acercara, lo encontró solo, ¿y qué creen que pasó? Se lo comió. Y eso sucede muchas veces, hermano. La moraleja es que cuando nos alejamos de la comunidad cristiana, nos hacemos vulnerables a ese león que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Bien. Según Juan 17 al 23, la voluntad de Dios es que nos santifiquemos en la verdad y que nos mantengamos unidos. Pablo le exhortó a los filipenses a mantenerse unidos, a los efesios que fueran solícitos en guardar la unidad en el espíritu. Así que precisamente que es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros haga. Desavenencias han de surgir, pero que no sean dañinas a la salud de la iglesia o a la función de la iglesia. Todos debemos cultivar humildad, entendiendo que necesitamos crecer, aprender. ¿Por qué? Porque somos finitos e imperfectos. Es más, dar la bienvenida con gozo y gratitud al aprendizaje, a reconocer las equivocaciones, a estar dispuestos a moldear la mente. A ustedes también yo les he mostrado cómo el Señor, por lo menos en caso de mi persona, me ha llevado por diferentes congregaciones y he estado
tanto en congregaciones arminianas como en congregaciones calvinistas, y le doy gracias a Dios porque a pesar de todo eso, me ha enseñado, me ha abierto mis ojos y me he dado cuenta cuán mal está uno y cuán mal está otro. Y no es que nos estemos enorgullecernos, es que procuramos honrar a Dios. Es lo que queremos, honrarle en su palabra. No hacerme mejor que otros, sino simplemente estar en la verdad de Dios. ¿Okay? Y si el Señor nos ilumina de que alguna de nuestras doctrinas está errónea, pues tratar de estar dispuesto a cambiar de parecer. Porque hay quienes prefieren permanecer en la ignorancia o la terquedad y como resultado sufren de estancamiento para su propio mal. Ya quiero terminar con esto. Proverbios presenta el camino de los necios y se dirige a tres clases de personas. Se dirige al simple, al escarnecedor y al insensato. Y no queremos ser ninguno de los tres. Al simple, al escarnecedor y al insensato. El simple es el que se cree cualquier cosa. Sí, hay personas que lo creen todo. Si están en un lado creen una cosa, si están en otro otra. No tienen entendimiento, no tienen discernimiento. Proverbios 14:15. Ese es el simple. Simplemente una persona que cree cualquier cosa. O sea, no tiene firmeza, no tiene convicción. En segundo lugar está el escarnecedor. Este es el que piensa que todo lo sabe. Proverbios 21:24. Ni obtiene ni pide sabiduría. Pues claro, como ya lo sabe todo, no lo busca. No se beneficia de la reprimenda. Y siempre anda creando problemas. El tercero es el insensato. El insensato es un engreído que rechaza la instrucción. Es el que habla con orgullo, busca pelea, habla sin pensar, no le sirve la disciplina y finalmente cae. Proverbios 10:18. Y Proverbios 12:15. Aquí hay muchos proverbios, pero imagínense, no los puedo mencionar todos. Pero como Proverbio presenta las diferentes personas, y todas son necias. Uno porque es simple y todo lo cree, el otro porque piensa que todo lo sabe, y el insensato porque rechaza la instrucción. Nosotros lo que queremos ser para nuestro propio bien es sabios. ¿Por qué? Porque la sabiduría siempre es beneficio para nosotros mismos. Por eso es que entendemos, hermanos, por qué Pablo le habla a Tito de la manera que le habla en esta carta, porque es preparándolo para enfrentar no solamente lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo y lo que tenía que enfrentar, sino para que pudiera guiar a la iglesia en la verdad de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.